Úrsula siempre había sido una joven decidida. Desde muy pequeña, sabía que quería tener una vida independiente y construirse una carrera que le permitiera sobresalir. Por eso, cuando se graduó de la universidad como secretaria ejecutiva, sintió que había dado un gran paso hacia el futuro que tanto soñaba. Tras meses de enviar su currículum a varias empresas, un día recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea le anunciaba que había sido seleccionada para una entrevista en una de las empresas más prestigiosas del país. La noticia la llenó de entusiasmo y nerviosismo. Llegó el día de la entrevista, y con su mejor traje y una mezcla de expectativas, Úrsula entró al imponente edificio de la empresa. Subió al ascensor, concentrada en su respiración para calmar sus nervios. En ese momento, un hombre entró también. Alto, con puerta elegante y una sonrisa confiada. Le dirigió una mirada curiosa. ¿Vienes a la empresa?, le preguntó con tono amigable. Sí, respondió Úrsula, algo tímida. Vengo a una entrevista para secretaria. El hombre se acerca, visiblemente interesado. Durante los pocos segundos que compartieron en el ascensor, la conversación fue ligera, pero algo en la forma en que la miraba le hizo sentir que había captado su atención. Al llegar a su piso, se despidieron, y Úrsula no pensó más en el encuentro. La entrevista fue bien, o eso creyó ella. Se sentía cómoda y confiada, pero, como en cualquier proceso, sabía que debía esperar la llamada. Lo que no sabía era que aquel hombre con el que había coincidido en el ascensor era en realidad Alejandro, el dueño y director de la empresa. Ese mismo día, Alejandro se interesó por Úrsula. Recordaba su sonrisa, su sencillez y cómo, a pesar de los nervios, mantenía una serenidad que le resultaba encantadora. Decidió averiguar más sobre ella. Al enterarse de que era aspirante a un puesto, hizo una llamada rápida a Recursos Humanos. Contrátenla, dijo con firmeza. Creo que tiene potencial. Una semana después, Úrsula recibió la noticia que tanto esperaba. La contrataron. La alegría que sintió fue indescriptible. Empezó a trabajar con entusiasmo, adaptándose al ambiente y conociendo a sus nuevos compañeros. Uno de ellos era Carlos, un joven simpático y carismático que pronto se convirtió en su amigo cercano. Con el tiempo, la relación con Carlos fue creciendo. Comenzaron a salir, compartiendo momentos dentro y fuera del trabajo. Carlos la hacía sentir cómoda y a gusto, algo que necesitaba en medio de la presión de su nuevo empleo. Sin embargo, no todo era perfecto. Alejandro, el dueño, había seguido mostrándose cerca de Úrsula. Al principio, ella pensó que simplemente estaba interesada en su crecimiento profesional, pero pronto se dio cuenta de que sus intenciones iban más allá. Cada 2 por 3, él la llamaba a su oficina, bajo el pretexto de hablar de su trabajo. Pero la conversación siempre giraba hacia temas personales, elogios incómodos y miradas que la hacían sentir vulnerable. Úrsula intentaba mantener la calma y no dejarse afectar. Sabía que necesitaba ese trabajo, y no quería perderlo. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una atención inofensiva, comenzó a volverse invasiva. Alejandro empezó a enviarle mensajes fuera del horario laboral, invitándola a cenas y haciéndole propuestas que la incomodaban profundamente. La única persona a la que Úrsula se atrevió a contarle lo que estaba ocurriendo era a Carlos, su nuevo novio. Él, al escucharla, se llenó de preocupación y rabia. Sabía que Úrsula estaba en una situación complicada, atrapada entre el miedo a perder su trabajo y la angustia de ser acosada por su propio jefe. No puedes seguir aguantando esto, Úrsula, le dijo Carlos una noche, mientras ambos caminaban por el parque, buscando un poco de aire fresco. Lo sé, pero no quiero perder mi empleo. He trabajado tanto para llegar aquí, respondió ella, con los ojos llenos de incertidumbre. Carlos la abrazó, ofreciéndole su apoyo incondicional. Vamos a encontrar una solución juntos. No estás sola en esto. Úrsula sabía que tenía que tomar una decisión difícil,
pero también comprendió que su bienestar valía más que cualquier trabajo. Con el respaldo de Carlos, comenzó a buscar opciones para denunciar lo que estaba ocurriendo. Sabía que debía protegerse y alzar la voz, aunque implicara enfrentarse al dueño de la empresa más poderosa del país. Porque, aunque Alejandro tenía poder, Úrsula tenía algo aún más importante: su dignidad, su valentía, y el apoyo de alguien que la quería de verdad. Los días siguientes fueron cada vez más difíciles para Úrsula. Aunque trataba de enfocarse en su trabajo, el constante acecho de Alejandro se hacía insoportable. Cada vez que el teléfono de su escritorio sonaba y veía el número de la oficina del jefe, un escalofrío recorría su espalda. Sabía lo que venía: comentarios fuera de lugar, insinuaciones disfrazadas de interés laboral, y la presión creciente de aceptar sus propuestas. Una tarde, después de una larga reunión en la oficina de Alejandro, Úrsula salió sintiéndose más angustiada que nunca. No podía soportar más. Sabía que necesitaba poner un alto, pero el temor la consumía. ¿Qué pasaría si él decidió despedirla? ¿Y si Carlos también perdió su empleo por apoyarla? Aquella noche, mientras cenaba con Carlos en su pequeño apartamento, decidió sincerarse por completo. «Ya no puedo más, Carlos», confesó Úrsula, con la voz quebrada. «Cada día me siento peor, y siento que me estoy ahogando. No sé qué hacer». Carlos la miró con ternura, pero también con una firmeza que ella no había visto antes. «No podemos permitir que esto siga, Úrsula», dijo, tomando su mano con suavidad. «Te mereces algo mejor. Sabe que estoy contigo, pase lo que pase, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de actuar». Después de hablarlo por horas, Carlos le sugirió que tomara un paso crucial: denunciar la situación a Recursos Humanos. Sabían que no sería fácil, sobre todo porque Alejandro era el dueño, pero también sabían que había protocolos de protección para los empleados. Al día siguiente, después de reunir el valor necesario, Úrsula decidió hablar con la encargada de Recursos Humanos, Claudia, una mujer de aspecto serio pero conocida por ser justa. «Claudia, necesito hablar contigo sobre algo muy delicado», le dijo Úrsula al entrar en su oficina, cerrando la puerta tras ella. «Por supuesto, Úrsula. Siéntate, dime qué sucede», respondió Claudia con tono atento. Úrsula respiró hondo, y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, comenzó a relatar todo lo que había estado ocurriendo con Alejandro: las insinuaciones, los comentarios inapropiados, y cómo se sentía acosada por él. Claudia la escuchó en silencio, sin interrumpirla, pero Úrsula notó cómo la expresión de su rostro iba cambiando. Al final, la encargada de Recursos Humanos quedó en un momento pensativo. «Lo que me cuentas es muy grave, Úrsula», dijo finalmente. «Y, aunque entiendo que Alejandro es el dueño, eso no le da derecho a comportarse así. Aquí hay políticas claras contra el acoso, y vamos a tomar cartas en el asunto. Necesitamos manejarlo con discreción y cuidado, pero te prometemos que no estás sola en esto». Al salir de la oficina de Claudia, Úrsula sintió una mezcla de alivio y temor. El primer paso estaba dado, pero ahora venía lo más difícil: las consecuencias. Una semana más tarde, la tensión en la oficina era palpable. Alejandro seguía llamándola a su oficina, pero esta vez, Úrsula se sintió más segura de sí misma. Cada vez que él intentaba un acercamiento inapropiado, ella lo rechazaba con firmeza, aunque sin provocar una confrontación abierta. No quería que él supiera que lo había denunciado, aún. Un día, de manera inesperada, Claudia convocó a una reunión con Alejandro en su oficina. Nadie más lo sabía, pero la investigación ya estaba en marcha. Úrsula y Carlos esperaban con el corazón en un puño. Sabían que la decisión de Claudia podría cambiarlo todo. Semanas más tarde, Alejandro fue llamado a la junta directiva. Se había recopilado suficiente evidencia sobre su comportamiento inapropiado. El ambiente en la oficina cambió radicalmente después de aquella reunión. El poderoso dueño que parecía intocable fue sancionado severamente. Si bien no fue destituido de inmediato,
sus responsabilidades se redujeron, bajo la supervisión directa de la Junta, se le prohibió tener contacto directo con empleados que no eran parte del equipo directivo. Úrsula, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar tranquilamente. La sombra de Alejandro había quedado atrás. Claudia la feliz por su valentía, y poco a poco, Úrsula comenzó a recuperar el control de su vida. Su relación con Carlos se fortaleció, y juntos superaron aquel episodio oscuro. Meses después, Úrsula ya no era la chica nerviosa que había subido en aquel ascensor el día de su entrevista. Ahora se sintió más fuerte, segura de sí misma y consciente de su valor. Su trabajo seguía siendo una parte importante de su vida, pero había aprendido una lección vital: su dignidad y bienestar estaban por encima de cualquier puesto. Después de todo lo que había pasado, Úrsula comenzó a disfrutar de su trabajo nuevamente, sin la presión de las miradas incómodas de Alejandro o sus llamadas insistentes. Aunque seguía en la misma empresa, sentía que algo había cambiado profundamente en su interior. Ahora era consciente de su fortaleza y de su capacidad para defenderse. Los días en la oficina transcurrían con más tranquilidad y poco a poco recuperaba la confianza en sí misma. Con el apoyo constante de Carlos, Úrsula se fue integrando más a su equipo de trabajo, estableciendo relaciones más cercanas con sus compañeros. A pesar de todo, su eficiencia y dedicación no habían pasado desapercibidas. Tras la sanción de Alejandro, otros directivos comenzaron a fijarse en su talento y profesionalismo. Pronto, recibió una propuesta para un nuevo proyecto en el que podría demostrar aún más sus habilidades. Un día, mientras revisaba unos documentos, Claudia, la encargada de recursos humanos, la llamó nuevamente a su oficina. «Úrsula, me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad que ha surgido», dijo Claudia con una sonrisa. «Sabemos que ha pasado por momentos difíciles, pero tu fortaleza y tu trabajo no han pasado desapercibidos. Me gustaría recomendarle un puesto como asistente de dirección para uno de nuestros ejecutivos más importantes». Úrsula sintió una mezcla de sorpresa y emoción. El puesto que le ofrecían no solo implicaba un ascenso, sino también un cambio significativo en sus responsabilidades. Era una gran oportunidad para crecer dentro de la empresa y, aunque al principio dudó por miedo a revivir experiencias pasadas, decidió aceptar el desafío. Sabía que ya no era la misma persona vulnerable que había comenzado en la empresa. «Gracias, Claudia. Acepto el puesto. Estoy lista para dar lo mejor de mí». La noticia de su ascenso se extendió rápidamente por la oficina, y tanto sus compañeros como Carlos la felicitaron con entusiasmo. Carlos, en particular, estaba orgulloso de ella. Sabía todo lo que había soportado y lo fuerte que había sido para enfrentarse a una situación tan complicada. Esa noche, la invitamos a cenar para celebrar. «No puedo creer lo lejos que ha llegado, Úrsula». «Eres increíble», le dijo Carlos mientras alzaba su copa de vino. «Estoy muy orgulloso de ti». Úrsula sonriendo, sintiéndose más segura y feliz que nunca. Sabía que aún tenía mucho camino por recorrer, pero con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de la vida que siempre había soñado. Sin embargo, aunque las cosas en la oficina parecían haber mejorado, Úrsula no podía evitar sentir cierta tensión en el ambiente. Alejandro seguía siendo parte de la empresa, aunque más distanciado de los empleados. Desde la sanción, se había mantenido en silencio, pero ella sabía que él no estaba acostumbrado a perder. A veces, sentí sus miradas fugaces desde la distancia, pero Alejandro ya no se atrevía a acercarse. Una tarde, mientras Úrsula revisaba unos informes en su nuevo escritorio, Alejandro apareció inesperadamente en su oficina. La puerta se cerró detrás de él y el aire en la habitación pareció volverse más denso. «Úrsula», dijo, con una sonrisa forzada. «Necesito hablar contigo». El corazón de Úrsula dio un vuelco, pero esta vez no se dejó intimidar. Sabía que estaba en una posición distinta ahora, y no permitiría que Alejandro volviera a cruzar límites. «Claro, Alejandro», respondió ella con tono profesional. «¿De qué se trata?».
Él la miró fijamente por unos segundos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Pero Úrsula podía notar que algo en su actitud había cambiado. Ya no era el hombre seguro y dominante de antes, algo en él parecía apagado, tal vez por la vergüenza, tal vez por el miedo a las consecuencias. Solo quería disculparme, dijo finalmente, aunque su voz sonaba vacilante. Sé que me comporté de manera inapropiada, y lamento haberte hecho sentir incómoda. Úrsula lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Las palabras que salían de la boca de Alejandro no parecían sinceras, pero ella ya no necesitaba su arrepentimiento. Aprecio que lo reconozcas, respondió con calma, pero lo más importante es que no vuelva a suceder, ni conmigo ni con ninguna otra persona. Alejandro ascendiendo, y sin decir más, salió de la oficina. Úrsula se quedó sola, pero en lugar de sentirse nerviosa o temerosa, sintió una paz interna. Sabía que, más allá de las palabras vacías de Alejandro, ella había ganado esta batalla mucho antes. Había encontrado su voz, y eso nadie podía quitársela. El tiempo pasó, y Úrsula siguió prosperando en su nuevo puesto. Las experiencias difíciles que vivió la habían hecho más fuerte, más decidida, y con la capacidad de enfrentar cualquier reto. Junto a Carlos, quien siempre había estado a su lado, construyeron una relación sólida basada en el respeto y la confianza. Sabían que habían pasado por momentos complicados, pero cada desafío superado los había acercado más. Finalmente, Úrsula entendió que, aunque había comenzado ese trabajo buscando una oportunidad laboral, lo que realmente había encontrado era su verdadero poder, el de defenderse, el de valorarse a sí misma, y el de no permitir que nadie definiera su destino más que ella mismo. Con el paso de los meses, la vida de Úrsula en la empresa siguió mejorando. Su nuevo puesto como asistente de dirección le brindaba la oportunidad de estar más involucrada en decisiones importantes, y se había ganado la confianza de los ejecutivos. Su carrera tomó un rumbo que nunca habría imaginado cuando, meses atrás, subía nerviosa a ese ascensor para su primera entrevista. A medida que se consolidaba en su trabajo, Úrsula también se sentía más plena en su vida personal. Carlos y ella se habían vuelto inseparables. Su relación era cada vez más fuerte, y juntos enfrentaban los retos que surgían tanto en el trabajo como fuera de él. Carlos había demostrado ser no solo un gran apoyo emocional, sino también un compañero leal y comprensivo. Habían formado un equipo sólido, enfrentando las adversidades como si fueran uno. Una tarde, mientras terminaban un proyecto importante, Carlos la sorprendió con una propuesta inesperada. Úrsula, he estado pensando. ¿Te gustaría que nos fuéramos de viaje juntos? Le preguntó con una sonrisa. Solo tú y yo, unos días fuera del trabajo, para desconectar. La idea le encantó. Después de todo lo que habían vivido, un viaje sonaba perfecto. Úrsula aceptó sin dudar, y comenzó a planear una escapada a la playa. Pasarían una semana en un lugar tranquilo, lejos del estrés de la oficina y de cualquier preocupación. El viaje fue un soplo de aire fresco. Las playas paradisíacas, los atardeceres dorados y las caminatas por la arena les dieron el descanso que necesitaban. Durante esos días, Úrsula se sintió más libre que nunca. Con Carlos a su lado, todo parecía perfecto. Esa tranquilidad le permitió reflexionar sobre su vida, su futuro y lo que realmente deseaba. Sin embargo, al regresar a la ciudad, algo inesperado los esperados. Alejandro, el jefe que había acosado a Úrsula meses atrás, parecía haber retomado parte de su antigua influencia en la empresa. Aunque su comportamiento había sido contenido tras la sanción, su poder seguía presente en las decisiones corporativas. Ahora se movía de manera más discreta, pero no había renunciado a su deseo de mantener el control. Un día, mientras Úrsula revisaba algunos correos, recibió una notificación que la dejó helada. Alejandro la había convocado a una reunión privada. Sabía que no estaba obligada a asistir, pero algo dentro de ella le decía que esta vez no debía evitar el enfrentamiento. No era la misma chica insegura que había comenzado allí,
y aunque el miedo aún rondaba en su mente, la confianza que había ganado era más fuerte. Carlos, al enterarse, le ofreció su apoyo incondicional. Si necesitas que te acompañe, estará ahí. Pero sé que puedes manejar esto sola, le dijo, dándole un suave apretón en la mano. Úrsula ascendió, sintiéndose agradecida por la confianza que Carlos tenía en ella. Sabía que esta vez sería diferente. Al día siguiente, se presentó en la oficina de Alejandro. La tensión en el aire era palpable, pero Úrsula entró con la cabeza en alto. Él la esperaba detrás de su escritorio, con una mirada que mezclaba arrogancia y curiosidad. No había rastro del arrepentimiento que había mostrado meses atrás. Úrsula, gracias por venir, dijo Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quería hablar contigo sobre tu futuro en la empresa. Estoy escuchando, respondió ella, manteniendo la calma. Ha demostrado ser muy competente, continuó él. Y, como sabes, tengo influencia en muchas decisiones aquí. Puedo ofrecerte una posición aún mejor, más responsabilidades y obviamente un aumento considerable en tu salario. Pero claro, eso depende de nuestra relación profesional. El subtexto en sus palabras era claro. Alejandro no había cambiado, solo estaba buscando una nueva forma de manipularla. Pero esta vez, Úrsula no iba a caer en sus juegos. Alejandro, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, agradezco tu oferta, pero mi carrera no depende de favores personales. Mi trabajo habla por mí, y no necesito nada más que eso para avanzar. Si este es el tipo de relación profesional que buscas, te equivocas conmigo. La seguridad en su voz dejó a Alejandro desconcertado. No esperaba esa respuesta. Durante un largo momento, el silencio llenó la habitación, hasta que él, con un gesto de frustración, se levantó de su silla. Deberías pensarlo bien, Úrsula. ¿Sabes lo que está en juego? Ella lo miró, serena, pero firme. Lo único que está en juego aquí es tu capacidad de respetar a las personas que trabajan para ti. Si decides seguir por este camino, serás tú quien pierda, no yo. Con esa última palabra, Úrsula se levantó y salió de la oficina, dejando a Alejandro solo con su arrogancia. Sintió como una ola de alivio recorría su cuerpo. No solo había enfrentado a su acosador, sino que había salido de esa situación con la cabeza en alto, sin ceder a ninguna presión. Al regresar a su escritorio, Carlos la esperaba con una sonrisa de orgullo. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque por su mirada supo la respuesta. Me fue bien, respondió Úrsula, sonriendo de vuelta. Muy bien. Los siguientes días marcaron un cambio definitivo en la vida de Úrsula. Poco a poco, Alejandro fue perdiendo el poco poder que le quedaba. Los altos mandos de la empresa, conscientes de sus malas decisiones y su comportamiento inapropiado, decidieron alejarlo de las decisiones más importantes, relegándolo a un puesto más simbólico que efectivo. Úrsula, por otro lado, se consolidó como una de las empleadas más respetadas y queridas en la empresa. Su integridad, su valentía y su profesionalismo le habían ganado el reconocimiento de todos, incluidos aquellos que antes dudaban de su capacidad. La vida, finalmente, la sonreía. Y aunque sabía que siempre habría retos por delante, Úrsula estaba lista para enfrentarlos, con la seguridad de que podía superar cualquier obstáculo. Con el paso del tiempo, la empresa en la que trabajaba Úrsula comenzó a atravesar un periodo de cambios. Las decisiones estratégicas tomadas por los altos mandos para alejar a Alejandro de la dirección habían dado sus frutos. La compañía había mejorado su ambiente laboral y su reputación. Los empleados se sintieron más valorados, y Úrsula jugó un papel crucial en la transformación. Su nuevo puesto como asistente de dirección le permitió desarrollar aún más sus habilidades y ser vista como una líder entre sus compañeros. Su ética de trabajo, su capacidad para resolver problemas y, sobre todo, su integridad, la han convertido en un referente dentro de la empresa.
Era admirada por muchos, y su relación con Carlos seguía pensando de manera estable y amorosa. Un día, Claudia, la encargada de recursos humanos, la llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, la conversación tenía un tono diferente. Claudia la recibió con una sonrisa amplia y un brillo en los ojos que intrigó a Úrsula. Úrsula, sé que ha trabajado mucho y lo ha hecho de manera impecable. Tengo una noticia que creo que te alegrará, comenzó diciendo Claudia. Los directivos y yo hemos estado observando tu desempeño y hemos decidido recomendarte un ascenso. Nos gustaría que tomes la posición de director de operaciones. Úrsula se quedó sin palabras. Era un ascenso más allá de lo que hubiera imaginado cuando entró a la empresa como secretaria. El nuevo cargo implicaba una gran responsabilidad, pero también era una muestra de que todo su esfuerzo y dedicación habían sido reconocidos. Estoy muy honrada, Claudia. No sé qué decir. Acepto, por supuesto, respondió Úrsula, con una sonrisa que no podía disimular su emoción. Sabemos que estás más que preparado para este reto, Úrsula. Y la junta directiva está muy contenta de tenerte en ese puesto. Esta empresa necesita líderes como tú, añadió Claudia. Cuando salió de la oficina de recursos humanos, Úrsula caminó por los pasillos de la oficina con una sensación de logro que nunca había experimentado antes. Sabía que todo lo que había pasado, desde los momentos más oscuros hasta los más brillantes, la había llevado hasta este punto. Carlos fue el primero en enterarse de la noticia, y su reacción fue tan entusiasta como Úrsula había esperado. Sabía que lo lograría, le dijo, abrazándola con fuerza. Eres increíble, Úrsula. Estoy tan orgulloso de ti. Celebraron la promoción juntos, como siempre, en su pequeño apartamento. Pero esta vez, mientras cenaban, Carlos parecía un poco nervioso, como si tuviera algo en mente. Úrsula, comenzó a decir, jugando con su tenedor. Hay algo que he estado pensando, algo que quiero proponerte. ¿De qué se trata? Preguntó Úrsula, intrigada. Carlos respiró hondo y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Al abrirla, reveló un anillo de compromiso sencillo pero hermoso. Úrsula sintió que el corazón se le aceleraba al instante. Sé que hemos pasado por muchas cosas juntos. Y te amo más de lo que podría expresar con palabras. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Úrsula. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Úrsula. No había esperado que ese momento llegara tan pronto, pero sabía, en lo más profundo de su corazón, que Carlos era el hombre con el que quería estar. Él había sido su apoyo incondicional en los momentos más difíciles, y juntos habían formado una relación basada en la confianza, el respeto y el amor sincero. Sí, Carlos. Sí, quiero casarme contigo, respondió Úrsula con una sonrisa radiante, mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Esa noche, todo parecía perfecto. El ascenso, la propuesta de matrimonio, y la vida que habían construido juntos les daba la sensación de que estaban destinados a alcanzar grandes cosas, siempre uno al lado del otro. Sin embargo, los días felices no estarían exentos de retos. A medida que Úrsula asumió su nuevo puesto como directora de operaciones, empezaron a surgir nuevas responsabilidades y decisiones importantes que tomar. Aunque confiaba en sus habilidades, sabía que habría personas que pondrían a prueba su liderazgo, incluidos algunos colegas que no estaban tan convencidos de su capacidad. Uno de ellos era Héctor, un ejecutivo veterano de la empresa que había estado esperando el ascenso que le dio a Úrsula. Era un hombre experimentado, pero también de carácter duro y competitivo. Desde que se anunció su promoción, Héctor había mostrado cierta frialdad hacia ella, y aunque no había sido abiertamente hostil, su actitud la ponía incómoda. Durante las reuniones de alto nivel, Úrsula notaba que Héctor solía cuestionar sus decisiones, siempre buscando algún fallo en sus propuestas o intentando poner en duda su autoridad frente a los demás. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a él de manera directa. Un día,
después de una reunión en la que Héctor había interrumpido varias veces para hacer comentarios críticos, Úrsula decidió que era el momento de hablar con él. Lo encontró en su oficina, y con la misma calma y firmeza que había desarrollado a lo largo de su carrera, se acercó. «Héctor, ¿tienes un momento?», preguntó, entrando en la sala. «Claro, Úrsula». «¿En qué puedo ayudarte?», respondió él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero hablar contigo sobre algo que ha estado ocurriendo en nuestras reuniones. Me parece que tienes ciertas dudas sobre mis decisiones, y prefiero que lo hablemos de manera directa». Héctor la miró en silencio durante un momento, luego se reclinó en su silla. «No es personal, Úrsula. Solo creo que, con mi experiencia, hay cosas que deberían hacerse de otra manera. Nada más. Entiendo tu experiencia, Héctor, y el respeto. Pero también necesito que entiendas que fui elegido para este puesto porque confié en mi capacidad de tomar decisiones. Si tienes alguna sugerencia, siempre estoy abierta a escuchar, pero quiero que esas sugerencias vengan desde un lugar de colaboración, no de confrontación», dijo Úrsula con firmeza. Héctor la observó con detenimiento, y durante unos segundos, el ambiente estaba tenso. Finalmente, ascendió lentamente. «Tienes razón. Quizás haya sido demasiado duro. No me gustó no obtener el ascenso, pero no es excusa para actuar de esta manera. Lo siento». Úrsula sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Sabía que no sería fácil ganarse el respeto de todos, pero también entendía que enfrentar las tensiones de manera directa era la clave para avanzar. Desde ese día, la relación con Héctor mejoró. Él comenzó a colaborar de manera más constructiva, y Úrsula se fue ganando poco a poco la confianza de aquellos que habían dudado de ella. Cada obstáculo que superaba fortalecía su posición dentro de la empresa, más importante aún, su confianza en sí misma. Con el tiempo, la relación profesional de Úrsula y Héctor mejoró considerablemente. Aunque Héctor había sido inicialmente un reto, su cambio de actitud permitió que colaboraran de manera más productiva, fortaleciendo el equipo. Úrsula se ganó el respeto no solo de él, sino también del resto de los ejecutivos. Su capacidad para enfrentar problemas con firmeza, pero también con empatía, la convertía en un líder natural. El trabajo en la empresa avanzaba a buen ritmo, y Úrsula se sentía cómoda en su rol como directora de operaciones. Sin embargo, a medida que las cosas mejoraban, también comenzaron a surgir nuevos desafíos en su vida personal. La boda con Carlos se acercaba, y aunque ambos estaban emocionados por el gran día, la presión de organizar todo, sumada a las responsabilidades laborales de ambos, comenzó a afectar su relación. Úrsula, siempre acostumbrada a tener todo bajo control, sentía que había días en los que la cantidad de tareas la abrumaba. Los malentendidos entre ella y Carlos, aunque pequeños, empezaban a ser más frecuentes. Una tarde, tras una discusión sobre detalles de la boda, Úrsula decidió hablar con Carlos sobre lo que ambos estaban sintiendo. No quería que la tensión laboral y la planificación del evento los separara. «Carlos, creo que necesitamos hablar», dijo ella, mientras se sentaban juntos en el sofá de su apartamento. «He notado que últimamente discutimos por cosas que no solíamos discutir antes». Carlos suspiró, asintiendo. «Tienes razón. Creo que el estrés de la boda y el trabajo nos está afectando más de lo que pensábamos. Yo tampoco quiero que esto nos distancie. No quiero que lo que hemos construido juntos se vea afectado por una fecha o un evento», continuó Úrsula, tomando su mano. «Sé que la boda es importante, pero lo más importante es que estemos bien nosotros». Carlos la miró con ternura, entendiendo el peso de sus palabras. «Úrsula, lo único que quiero es estar contigo. Si tenemos que posponer un poco la boda para no sentir tanta presión, lo haría sin dudarlo. Prefiero que nos enfoquemos en estar bien y disfrutar del proceso». Las palabras de Carlos la hicieron sonreír. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Decidieron que no había prisa en organizar la boda,
y que se tomarían su tiempo para disfrutar cada momento sin presiones externas. Eso les permitió volver a conectar y fortalecer aún más su relación. Mientras tanto, en la oficina, cirugía un nuevo reto. La empresa estaba evaluando una posible fusión con una compañía extranjera, lo que implicaba un cambio significativo en la estructura organizativa y en el enfoque del negocio. Como directora de operaciones, Úrsula estaba al frente de las negociaciones y del análisis de viabilidad, una tarea que requería toda su atención y habilidades estratégicas. La propuesta de fusión generaba incertidumbre entre los empleados, y algunos temían por sus puestos de trabajo. Como líder, Úrsula sabía que su rol no solo consistía en gestionar el lado técnico y económico del proceso, sino también en mantener la moral de su equipo alta y ser transparente con ellos sobre lo que estaba sucediendo. En una reunión con los altos ejecutivos, incluido Héctor, Úrsula expuso su punto de vista. Entiendo que la fusión podría representar una oportunidad para la expansión y para modernizar ciertos procesos, pero también debemos ser conscientes del impacto en nuestros empleados. Si no comunicamos esto de manera adecuada y no consideramos su bienestar, perderemos talento clave, dijo ella, con un tono firme pero conciliador. Héctor, quien en el pasado habría cuestionado sus palabras, esta vez estuvo de acuerdo. Úrsula tiene razón. Necesitamos manejar esto con delicadeza. He visto fusiones destruir la moral de una empresa porque no se manejaron bien los cambios, agregó Héctor. No podemos permitir que eso pase aquí. Los directivos escucharon con atención, y al final de la reunión, todos coincidieron en que Úrsula debía liderar el proceso de comunicación interna para asegurarse de que la transición fuera lo más fluida posible. Semanas después, la fusión fue anunciada oficialmente a los empleados, y aunque al principio hubo preocupación, la manera en que Úrsula y su equipo gestionaron la situación tranquilizó a la mayoría. Las dudas se disiparon cuando los empleados vieron que sus puestos estaban asegurados y que el cambio traería mejoras en la estructura de la empresa. Durante ese proceso, Úrsula no solo demostró su habilidad para manejar situaciones complejas, sino también su empatía y capacidad para liderar con el corazón, una cualidad que cada vez más personas dentro de la empresa reconocían y admiraban. El día en que la fusión se horneó, hubo una pequeña celebración en la empresa. Úrsula fue felicitada por su papel en la transición, y Claudia, la encargada de recursos humanos, la llamada aparte para una conversación privada. Úrsula, quería felicitarte personalmente por cómo has manejado todo esto. No solo ha demostrado ser una excelente directora, sino también alguien en quien los empleados confían. Eso no es fácil de lograr, le dijo Claudia, con una sonrisa cálida. Y, si me permite agregar, creo que tienes un gran futuro aquí, quizás en un puesto aún más alto. Úrsula se sorprendió por las palabras de Claudia, pero agradeció el reconocimiento. Aunque el futuro era incierto, sabía que estaba en un camino que no solo la llevaría al éxito profesional, sino también a un lugar donde podía marcar una diferencia real en la vida de las personas con las que trabajaban. Esa noche, cuando regresó a casa, Carlos la esperaba con una cena sorpresa para celebrar la fusión y el éxito de Úrsula. ¿Sabes? Estoy tan orgulloso de ti. Has hecho todo esto parecer tan fácil, pero sé cuánto te ha costado, le dijo, abrazándola. Nada de esto sería posible sin ti a mi lado, respondió Úrsula, apoyando su cabeza en su pecho. Con el futuro por delante y una relación sólida a su lado, Úrsula sabía que estaba lista para cualquier reto que la vida le presentara. Había superado mucho, y cada obstáculo solo la había hecho más fuerte. Sabía que, sin importar lo que viniera, siempre tendría la capacidad de salir adelante, apoyada por su propio esfuerzo y por las personas que la querían. Con la fusión completada y los empleados adaptándose a la nueva estructura, la empresa se encontró en una posición más sólida que nunca. Úrsula, como directora de operaciones, había jugado un papel decisivo en todo el proceso, ganándose no solo el respeto de sus colegas, sino también el aprecio genuino de los empleados, quienes la veían como una líder cercana y justa. Su habilidad para manejar las situaciones más complejas con calma y empatía la había convertido en una figura influyente y querida.
A medida que pasaban los meses, Úrsula se sentía más segura que nunca en su carrera. Los directivos empezaban a verla no solo como una excelente ejecutiva, sino también como alguien con potencial para roles de liderazgo aún mayores. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, Úrsula siempre mantenía un equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Junto a Carlos, su compañero de vida, había aprendido a valorar los momentos de tranquilidad y amor que compartían lejos de las presiones laborales. Un día, mientras estaban desayunando en la terraza de su apartamento, Carlos lanzó una idea que cambiaría el rumbo de sus vidas. Úrsula, he estado pensando en nosotros, en todo lo que hemos pasado. Sé que nuestras carreras nos mantienen muy ocupados, pero quiero que empecemos a planear algo más grande, más nuestro. ¿Qué te parece si empezamos a pensar en formar una familia? Úrsula lo miró sorprendida, aunque con una sonrisa. Sabía que Carlos siempre había querido tener hijos, y la idea de formar una familia con él le emocionaba, pero nunca se había detenido a pensar seriamente en ello con todo lo que había estado ocurriendo en su vida profesional. Me parece una idea maravillosa, respondió Úrsula, con un brillo en los ojos. No podría imaginarme mejor compañero para hacerlo que tú. Ambos sonrieron, y ese fue el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Poco a poco comenzaron a planificar cómo sería tener una familia, y el simple hecho de imaginarlo les llenaba de ilusión. Sabían que tendrían que hacer ajustes en sus vidas, pero estaban más que dispuestos a enfrentarlos juntos. Mientras tanto, en la empresa, las cosas también seguían evolucionando. Un día, mientras Úrsula estaba en su oficina revisando algunos informes, recibió una llamada inesperada de la junta directiva. La convocaban a una reunión privada para discutir un asunto importante. Aunque había aprendido a mantener la calma en situaciones así, no podía evitar sentirse intrigada. Cuando llegó a la sala de reuniones, fue recibido por el presidente de la empresa y varios ejecutivos de alto nivel. La conversación que siguió fue nada menos que un giro monumental en su carrera. Úrsula, como sabes, la empresa ha atravesado cambios significativos en los últimos años, y gran parte de nuestro éxito se debe a tu liderazgo en momentos clave, comenzó diciendo el presidente. Hemos estado evaluando tu desempeño y creemos que ha llegado el momento de ofrecerte una nueva oportunidad. Queremos que te conviertas en la nueva directora general de la empresa. Úrsula sintió una mezcla de emoción y sorpresa. No era una oferta cualquiera. Ser la directora general de una de las empresas más importantes del país era un sueño que nunca se había permitido tener cuando comenzó como secretaria. Pero ahora, después de años de trabajo duro, dedicación y superación de obstáculos, esa oportunidad estaba ante ella. Estoy muy agradecida, dijo Úrsula, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. Sería un honor aceptar esta responsabilidad. Los ejecutivos la felicitaron, y con esa decisión, Úrsula se convirtió oficialmente en la primera mujer en la historia de la compañía en asumir el cargo de directora general. La noticia no tardó en correr por toda la empresa, y los empleados la celebraron como un triunfo no solo de Úrsula, sino de todos aquellos que la habían apoyado en su camino. En casa, Carlos la recibió con los brazos abiertos y una enorme sonrisa en el rostro. Sabía que llegarías hasta aquí, le dijo, abrazándola con orgullo. Esto es solo el comienzo de algo aún más grande. La vida de Úrsula cambió radicalmente después de su nombramiento. El puesto de director general implicaba aún más responsabilidades y decisiones cruciales, pero Úrsula, con su carácter firme y su capacidad para aprender de cada desafío, se adaptó rápidamente. Bajo su liderazgo, la empresa prosperó como nunca antes. Los empleados la veían no solo como una jefa, sino como una verdadera inspiración. Meses después, cuando el ajetreo de la nueva posición comenzó a estabilizarse, Úrsula y Carlos recibieron una noticia que llenaría de alegría sus vidas: Úrsula estaba embarazada. La felicidad que sintieron ambos fue indescriptible. Después de tanto tiempo planeándolo y soñándolo, su familia finalmente estaba por crecer. El embarazo de Úrsula fue una etapa llena de amor y apoyo mutuo.
Carlos se mostró más atento que nunca, cuidándola y asegurándose de que no se sobrecargara de trabajo. Aunque Úrsula seguía desempeñando sus funciones como directora general, tomó decisiones sabias para delegar parte de sus responsabilidades, permitiéndose disfrutar de esta etapa tan especial en su vida. Meses después, Úrsula dio a luz a una hermosa niña, a quien decidió llamar Sofía. La llegada de Sofía cambió sus vidas de una manera que ni siquiera podía imaginar. Úrsula se sumergió en la maternidad con la misma pasión y dedicación que ponía en su trabajo, encontrando en su hija un nuevo sentido de propósito y felicidad. Carlos, por su parte, era el padre cariñoso y presente que siempre había imaginado ser. Ambos compartían los cuidados de Sofía, girándose para asegurarse de que siempre estuvieran rodeados de amor y atención. A pesar de las exigencias de sus carreras, lograron encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia, y ese equilibrio les permitió disfrutar plenamente de cada momento con su pequeña. Los años pasaron, y la empresa continuó prosperando bajo la dirección de Úrsula. Con el tiempo, fue reconocida no solo por su éxito como ejecutiva, sino también como una mujer que había transformado el ambiente de trabajo en un espacio más inclusivo, empático y eficiente. Su legado en la empresa no solo estaba en los números o los resultados, sino en las vidas que había tocado a lo largo de su camino. Cuando Sofía creció, Úrsula y Carlos se aseguraron de inculcarle los mismos valores que los habían guiado en su vida: el respeto, la integridad, y la importancia de luchar por lo que uno cree, sin dejar de lado la empatía hacia los demás. Al llegar a sus 40 años, Úrsula se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Recordaba aquel día en que subió al ascensor para su primera entrevista de trabajo, nerviosa y llena de sueños. Nunca habría imaginado que esa entrevista la llevaría a ser la directora general de la empresa, a formar una hermosa familia con Carlos, y a vivir una vida llena de amor, desafíos, y sobre todo, satisfacción. Sentada en el balcón de su casa una tarde, con Sofía jugando en el jardín y Carlos preparando una cena para la familia, Úrsula respiró profundamente, sintiéndose más agradecida que nunca. Todo lo que había logrado, todo lo que había vivido, era el resultado de su esfuerzo, su valentía y la gente maravillosa que la había acompañado en el camino. El futuro se veía brillante, pero lo más importante era que Úrsula sabía que, sin importar lo que viniera, siempre tendría el amor de su familia y la satisfacción de haber cumplido todos sus sueños. Y, en el fondo, sabía que aún quedaban muchos más por alcanzar.